Y porque queremos dejarnos llenar por el Espíritu, quien llena nuestra vida, presentamos a continuación aquí en María Evangelizadora Radio, un Padrecito del Cielo en tu hogar. Nuestro querido Padre, Powell Sass, con su espacio, Vivir en el Espíritu. Llena mi vida, llena mi alma. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ya desde tanto tiempo que no estuve en persona en la programación. Aquí estoy. Feliz Año Nuevo a todos. Comenzamos con la oración en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, como siempre, por tu amor, tu fidelidad y especialmente por este año nuevo que nos has regalado, te pedimos, Señor, que podamos utilizar cada día tu mejor gloria y mayor gloria, y para que siempre podemos bendecirte y alabarte en nuestra historia, dando gracias por tantas cosas que has proveído para nosotros. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, sí, este nuevo año me encontró un poco con más trabajo, gloria a Dios. Tuvimos muchísimos funerales y pues también había mucha gente que se enfermó y hay que visitar, consolar, estar con las familias. Muchísimas gracias por vuestras oraciones, por el bebito John Carlos. Ayer el Señor lo llamó a la casa del padre, entonces el muchachito murió ayer, después de la misa de la 1. Estuve allá con la familia rezando y pues tenía solamente 4 añitos y estaba bajo respirador por mucho de su vida, entonces no cometió ningún pecado. Entonces es un angelito de Dios que ahora está sirviendo allá en el cielo, también intercediendo por nosotros aquí en esta valle de lágrimas. Que descanse en paz y también nosotros que pensamos bien también no de nuestra vida, ¿no? A prepararnos también a este encuentro un día con el Señor cuando nos llama también de este mundo a su presencia. Entonces, hermanos, hoy quería hablar porque el año nuevo siempre la gente comienza pues por todas estas fiestas, está festejando y comimos mucho desde el Día de Gracias, por la Nochebuena y Año Nuevo. Entonces todos ahora están haciendo las resoluciones para perder peso o para que comenzar algo nuevo en este año. Y yo pienso que lo más importante es en este año comenzar otra vez con ejercicios espirituales, ¿no? Con oración, con devoción, con leer la Santa Escritura, ir a un retiro, escuchar algunas catequesis, lo que pueda aumentar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Al fin, nosotros vivimos en un mundo pues lleno de activismo, para arriba abajo, del trabajo con los niños, a la escuela, siempre estamos en movimiento, ¿no? Y muchas veces perdemos el sabor de la vida, perdemos el sabor de la vida espiritual, el sabor de vivir en Cristo, ¿no? Y por eso hoy pensaba de presentarnos 2 hermanas, una que se llamaba Marta y otra María, en su casa en Betania cuando Jesucristo vino a la visita. Entonces hoy nos concentramos en la vida de oración, la vida de escuchar la palabra de Dios, la vida espiritual, punto. Entonces vamos a escuchar primeramente la lectura del Evangelio según San Lucas. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo a una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor,
¿no te importa que mi hermana me deja solo en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta palabra nos enseña muchísimas cosas. De oración, de activismo, de escuchar la palabra de Dios, etc. Entonces, tengo un privilegio en mi sacerdocio de encontrarme con dos grupos vocacionales de las muchachas que están discerniendo la voluntad de Dios en la vida consagrada, en la vida religiosa. Un grupo está aquí en Washington, que nos reunimos una vez al mes, y otro en Georgia, Georgia del Norte, con muchachos de Georgia, de Carolina y de Alabama. Y entonces esto me da también un momento de preparar las cosas para hablar a ellas, ¿no? Y especialmente porque muchísimas veces nosotros pensamos que estamos llamados primeramente al servicio, ¿no? Y por eso estoy insistiendo que nuestro primer llamado, hermanos, es a ser cristianos, ¿no? Cristianos verdaderos, adultos, ¿no? A tener una fe adulta. Y esta fe adulta no es un esfuerzo humano, ¿no? No es esfuerzo humano. Ni ejercicios, ni nada de este estilo. El cristianismo adulto viene de conscientemente participación en la vida sacramental y en la vida evangelizadora de la Santa Iglesia. Pero para dar uno tiene que recibir. Entonces, por eso precisamente un tiempo que nosotros pasamos escuchando la palabra del Señor en comunidad, en la iglesia, con los hermanos, en las asambleas, ¿no? Siempre hace un impacto, porque la fe viene de la predicación del Evangelio, ¿no? Como dijo ayer San Pablo, por la locura de predicación de la cruz de Cristo, porque no cada uno quiere recibir la enseñanza de la cruz de Jesucristo. No es un escándalo para todos los inteligentes, y por todos que vayan a perdición es un escándalo la cruz del Señor. No, mucha gente no puede comprender cómo es que Dios Todopoderoso ha dejado a su Hijo morir en la cruz, y se escandalizan de esta palabra y huyen de esta palabra. Por eso nuestros oídos necesitan la limpieza, ¿no? Esta limpieza. Y por eso también cuando escuchamos en la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo en la última cena tomó agua y una toalla y se puso de rodillas al frente de sus apóstoles, Pedro negó diciendo: tú nunca me vas a lavar los pies. Y el Señor dijo: pues si yo no te lavo los pies, no tienes nada que hacer conmigo, no tienes parte en mi vida. Entonces San Pedro se levantó y dijo: no solamente mis pies, pero mi cabeza también y todo el cuerpo. Y el Señor dijo: no, porque ustedes ya están limpios, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchan mi palabra. Y esto, ¿no?, que el Señor nos dice, por escuchar de la palabra del Señor ya uno se hace limpio. Pero ¿qué significa limpio? Porque muchísimas veces tenemos un pensamiento moralista. Limpio significa para nosotros no tener pecado, ser justo, bueno, no. El limpio de corazón es alguien que confía en el amor del Señor y tiene todo su poder en su debilidad en Jesucristo. Entonces, él no vive, no como decía San Pablo, yo no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Esto se llama limpio de corazón. Que Jesucristo vive en mi debilidad, en mi pobreza,
en mis pecados, y Él me está salvando, y Él me está dando su gracia, su amor, su misericordia, su poder. Entonces, ahora regresamos a la casa de Marta en Betania. Ella está haciendo las cosas, activismo, andando para arriba abajo, limpiando, cocinando, preparando, moviendo las tazas para arriba abajo, trayendo más comida. Y de un instante mira a su hermana, que no está haciendo nada, está sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y se irritó grandemente. Y dice, ¿cómo puede ser, ¿no?, que ella está sentada y yo dando vueltas para arriba abajo, perdiendo mis fuerzas para hacer todo este trabajo, y ella tranquila, como no pasa nada, sentada aquí al frente del Señor? Y dijo al Señor Jesús, habla con mi hermana, dígale algo, porque me dejó aquí en trabajo y sentada así, con gusto, y yo aquí perdiendo mi paz. Y el Señor dice, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, pero basta una. Y María eligió algo que se nunca va a quitar. Y esto es bien importante, hermanos, porque también podemos pasar el tiempo de activismo, andando para arriba abajo, con mucho trabajo pastoral, ¿no?, como yo, como sacerdote, bautizando, preparando, dando retiros, ¿no? Pero es bien importante para mí, como un sacerdote, para ser un sacerdote santo, tengo que pararme y escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Porque si no me lleno de la palabra de Dios, tengo que llenarme con otras cosas, con otras preocupaciones. ¿Cómo gente piensa de mí? ¿Estoy haciendo un buen trabajo? ¿Cómo está mi predicación? ¿Este retiro fue bueno? ¿Qué tengo que hacer con esto y otro? ¿Hay formar otra comunidad? ¿O tener más monaguillos? Así dando vuelta a mi cabeza. Pero el Señor quiere hablarme. El Señor quiere que yo esté en paz. El Señor quiere que yo me confío en Él, ¿no? Jesús, confío en ti. Que tú me vas a abrir las puertas que tienen que estar abiertas y cerrar las puertas que tienen que estar cerradas. Tú tienes todo ya preparado para nosotros, Señor. Y por eso, en este tiempo de activismo, en este tiempo que especialmente que se ve ya como pandemia no existe, que todos ya regresaron al normal, podemos decir, y se hacen más encuentros, más cosas, más fiestas, más activismo. Podemos perder esta perla que es la palabra de Dios, estar quietos, ¿no? Fíjense que durante pandemia más gente estaba pasando tiempo en la casa porque no pudo salir de la casa, sentados en sus casas, escuchaban la predicación en YouTube, y a muchos que escuchaban nuestro radio, María Evangelizadora. Y ahora cuando regresamos a normalidad, según el mundo, que ya todas las tiendas abiertas, todos los trabajos abiertos, ya se puede visitar los enfermos en los hospitales, ya no tanta preocupación como antes, como activismo regresó otra vez, ¿no? Y estamos perdiendo la paz. Y haciendo muchas cosas y al final no avanzar ni centímetro. Tengo esto como una figura en mi cabeza
de un ratoncito que está en un círculo dando vueltas, piensa que está avanzando y todavía está en el mismo espacio. Porque claro, que el circo circula, pero el ratoncito está al mismo punto. Y así podemos vivir nuestra vida, dando vueltas, haciendo muchas cosas, pero al final no avanzamos. Y esto es que dice nuestro Señor: ¿qué te da que ganas todo el mundo y pierdes su alma? ¿No? Esta palabra. Y otra que viene más fuerte, que si el Hijo del Hombre regresará en la tierra, encontrará la fe en la tierra. La fe. Y otra vez, la fe viene de la predicación del Evangelio, de escuchar la palabra del Señor. Esto aumenta la fe. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos, que oiga. Y después añadió: mucho cuidado que están oyendo. Porque unas palabras pueden aumentar nuestra fe y algunas palabras pueden destruir o debilitar nuestra fe. Por eso tenemos que guardar el contexto de nuestro escuchar, ser obedientes más a la palabra de Dios que a la palabra de hombre. Se recuerdan también en el principio del cristianismo, cuando Jesucristo murió y resucitó, los discípulos del Señor estaban en el templo escuchando la palabra del Señor. Y después de escuchar la palabra del Señor, estaban predicando diariamente en las puertas del templo. Por eso sufrieron muchos azotes y mucha persecución por esta insistencia de proclamar la palabra del Señor, porque sabían que esto aumenta la fe del pueblo. Entonces, un día el Sanhedrín le dijo claramente que se les prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Está prohibido. Y San Pedro se levantó y dijo: nosotros vamos a escuchar Dios más que la palabra del hombre. Esto es el movimiento de la fe, el que da testimonio al frente de persecución a nuestro Señor Jesucristo. También dice el Señor: el que dice que me conoce en este mundo, yo también voy a decir que lo conozco en el mundo que viene. La fe viene a través de la predicación y escuchar de la buena noticia. Ahora escuchamos más y más noticias que está pasando en Nicaragua, en Perú, en Ucrania, en Rusia, en toda Europa, África, Asia. Todos los hermanos que sufren bastante. Ya estamos escuchando qué pasó en Nigeria, que mataron a un sacerdote, y no solamente que lo mataron, sino quemaron. Un odio del demonio tan profundo y tan fuerte. Una información detrás de otra que nos pone mucho temor. Y pues también nos hace preguntar a nosotros mismos: entonces, si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué sucede esto? Pues, hermanos, como dije en el principio, no podemos escandalizarnos del escándalo de la cruz. El cristiano comprende todo en el símbolo de la cruz, pero no solamente un símbolo, sino la realidad de nuestra vida, la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el centro, esta es nuestra orientación de un cristiano, a mirar siempre a la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y nos mandó el Espíritu Santo. Entonces, claro que un cristiano siempre está pasando
por las dificultades, por la cruz. Estas noticias siempre van a pasar, pero nosotros no podemos enfocarnos en las noticias malas, sino tenemos que buscar siempre la palabra del Señor. A buscar en los salmos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor hace una promesa que nunca nos abandonará. Y por eso la iglesia necesita un lugar a donde se puede escuchar y proclamar el Evangelio. Y por eso estoy dando gracias al Señor por todas estas iniciativas que utilizamos bien, especialmente en la radio María Evangelizadora, a predicar el Evangelio, a escuchar los cantos cristianos, a escuchar la predicación, rezando rosario, rezando la coronilla de la Divina Misericordia que vamos a rezar después de esta programación, para aumentar la fe de la gente, porque algunos no pueden salir de la casa, algunos están en hospitales, están en las casas enfermos, y esto es el momento que puedan tener un encuentro con el Señor a través de la palabra, a través de la predicación, que aumenta la fe. Que esta cruz que llevas, hijo, no es una condena, no es una condenación, sino es tu salvación. Que muchas veces por esta enfermedad que tienes, por esta falta del trabajo que tienes, hace algo más maravilloso en tu vida, que tienes más tiempo para escuchar la palabra del Señor y poner tus pensamientos de dónde viene tu vida real. Levanto mis ojos a los montes, de donde me viene en auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y así uno aumenta su fe. No está mirando con los ojos de la carne, sino está mirando con los ojos de la fe. Como dice San Pablo, nosotros no caminamos por la vista, sino por la fe. Entonces, esto cambia realmente nuestra vida, ¿no? La oración hecha con fe salvará enfermo, ¿no? Esto es de la carta de apóstol Santiago, que explica la eficaz de unción de los enfermos. La oración hecha con fe salvará a un enfermo, ¿no? Entonces, podemos orar así, hablando solamente las oraciones, o podemos hacer una oración de fe, una oración inspirada, lo que escucho, ¿no? De lo que escucho, que estoy escuchando la palabra del Señor, y esta palabra me pone las palabras en mi boca, ¿no? Como dice San Pablo también en la carta de los Romanos, que muchas veces no sabemos qué pedir, muchas veces no sabemos cómo rezar, pero el Espíritu Santo reza en nosotros diariamente, cada día, cada momento. Y si uno se abre a este Espíritu a través de escuchar la palabra del Señor, este Espíritu nos maneja, ¿no? Nos maneja. Vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, como por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Viviendo en una realidad. Entonces, este mensaje del Evangelio de hoy que estaba leyendo es no que Jesucristo está contento no que solamente con María, ¿no? También Él amaba igual a Marta, solamente lo puso en el camino que no tienes que estresarse tanto, hermana, me basta un vaso de agua y dame un poco de pan y siéntate y escucha mi palabra, ¿no? Y después, cuando terminamos todos, vamos a cocinar los tres, ¿eh? Este es el pensamiento del Señor. El Señor quiere que realmente vivimos en este don de su palabra, que aumentamos nuestra fe diariamente. Estar sentado en los pies de Jesús.
como dice San Pablo cuando da su testimonio de ser judío, en Hechos 22:3 dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno de celo por Dios, como estáis todos nosotros en el día de hoy. Entonces, él está diciendo que él antes de su conversión estaba instruido y sentado a los pies de Gamaliel, uno de los sumos sacerdotes que estaba instruyéndole en la ley de sus antepasados, ¿no? Entonces, estar en pies de Jesús es también ser discípulo del Señor, ¿no? Y San Pablo dice: seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, aún cuando estaba perseguida a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajados en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Y él dice la verdad: activismo, ¿no? Él estaba activo en activismo, en el celo por las tradiciones de mis antepasados, ¿no? Activismo a pasar, ni siquiera a matar la secta cristiana, ¿no? Interesante, ¿no? Cuando uno no vive por el Espíritu, sino de la letra de la ley. Y por eso Señor Jesucristo dice: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Esta parte es este tesoro cumplido en la cruz, la palabra de Dios que se hizo carne. El Señor quiere darnos, por eso dice, por eso cuando el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y cuando dice, no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, ¿no? Este alimento que trabajamos, comemos y vamos al baño y sale de nosotros y tenemos que trabajar otra vez para saciar el estómago, pero este alimento que habla el Señor es para la vida eterna. ¿Qué pides la iglesia? Bautismo. ¿Y qué le da bautismo? La vida eterna, no la vida eterna que no se acaba, la vida eterna que tienes adentro, la resurrección de Cristo, y no tienes miedo de nada porque estás viviendo por el Espíritu. Dios es tu fuerza y tu salvación. Y para explicar esto, en Éxodo, ustedes saben que el Señor mandó maná al pueblo que quería comer. Y dijo dijo precisamente que obedecen, que solamente toman bastante para el día, un homer, ¿no? Y por eso en capítulo 16, 19 dice, Moisés les ordenó que no quedasen nada para el día siguiente, mas no obedecieron a Moisés, pues algunos guardaron algo para la mañana, aunque se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se irritó entonces contra ellos, ¿no? Por no escuchar, no obedecer la palabra, pues se pudrió la maná, lleno de gusanos. Y después dice San Isaías, profeta, ¿a qué gastar a lo que no alimenta y fatigarse por lo que no sacia? Hacedme caso y comeréis bien, disfrutaréis con algo sustancioso. Escuchadme y acudid a mí, oíd y vuestra vida prosperará. ¿No? Entonces, ya el Antiguo Testamento nos dice de escuchar la palabra del Señor, y claro que los judíos son el pueblo del oído, el pueblo que escucha, el pueblo que va a sinagoga. Los
ustedes están privilegiados, especialmente aquellos hermanos que viven allá por Nueva York, por Bronx, por Brooklyn, que ustedes miran los judíos el sábado cuando vayan a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor y van con familia, ¿no? Que esto es algo maravilloso, que el sábado cierran todos sus negocios y vayan a escuchar la palabra de Dios. Cierran todos los negocios, no trabajan el sábado, cuando se hace más dinero en las tiendas. Porque hay mucha gente que no trabaja el sábado. Ellos cierran sus tiendas para escuchar la palabra del Señor y vayan con los hijos y se los ve con sus vestiduras especiales, que especialmente los ortodoxos y Hasidim, que ustedes tienen mucho en Nueva York. Y ustedes ven con sus propios ojos cómo andan a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Esta importancia contra este activismo. Y fíjate, no son activos. La ley les prohíbe ni siquiera a entrar, a apagar la luz. Entonces, algunos tienen sus sirvientes, especialmente por el sábado, que le ponen la luz y apagan la luz. Interesante, ¿no? No trabajan para nada, no hacen esfuerzo para nada. El sábado es solamente para escuchar la palabra de Dios. Y están en sinagoga escuchando rabís, leyendo la Torá, y algunos que vayan todos los días a Yoshiva escuchando la palabra de la sabiduría de Dios manifestada en Torá, en la ley, que ellos dicen que la ley fue llevada por los ángeles, ¿no? Y por eso el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas cosas se os darán por añadidura. Y por eso dice, ¿y qué es este reino de Dios? ¿Qué es este reino de Dios? Esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Y San Pablo dice, el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Porque si tú escuchas la palabra del Señor te hace justo, pacífico y gozoso. Esto que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si no escuchamos la palabra del Señor, ¿qué nos hace? Nos hace daño, porque somos impacientes, coléricos, manejamos con ira. El Señor quiere pacificarnos, ¿no? Como Marta, fíjense, que se queja, que grita, porque no estaba escuchando la palabra del Señor, sino dando vuelta para arriba, abajo y después juzgando a todos que están sentados, ¿no? Entonces, desde luego, no es la comida que nos acerca a Dios, ni estaremos más cerca por no comer, ni más lejos por comer. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay lo que condene todas estas cosas. Entonces, no, esto que produce en nosotros los frutos de conversión, ¿no? Del Espíritu Santo. Y Marta tiene que aprender por muchas cosas, ¿no? También la vemos después en el Evangelio de Juan con las mismas preguntas, que se ve la diferencia entre María y Marta, porque María estaba escuchando la palabra del Señor y ponía en práctica esta palabra, ¿no? Le daba más fuerzas. Entonces la encontramos otra vez, María y Marta, en Betania, en su casa, cuando su hermano Lázaro estaba bien enfermo, y mandaron un mensaje al Señor Jesús, que regresa a Betania y ayude o sana a su hermano Lázaro. Y Jesús se tomó su tiempo y dice, pues es bueno que Lázaro ya se murió,
pero vamos de todos modos a visitarla, ¿no? Y viene en camino Marta y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano estaba vivo todavía. Y Jesús dice, pues, ¿no sabes que resurrección existe? Sí, existe, pero al fin del mundo. No, hija, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque que muera, tiene la vida eterna. ¿Crees en esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el mandado de Dios. Oh, muy bien. Entonces ustedes escucharon ya la profesión de fe. Esto es Marta. Habla bien, ¿no? Según conocimiento de palabra. Pues si viene María, alguien anunció a María que Jesús está andando al pueblo y ya está corriendo al Señor y no dice nada, que hay que curar, hay que hacer esto, solamente se tira a los brazos del Señor llorando. Y este acontecimiento ha hecho Jesús a llorar, que solamente esta actitud de una hija sufrida, que está buscando consuelo con el Señor, no diciendo ninguna palabra, solamente estando en su presencia, llorando, hizo a Jesús a llorar también, con sentimiento. Y dice, ¿dónde lo pusiste? Allá, Jesús, vamos. Se fueron todos los judíos, siguieron, incluso Marta. Y Jesús dice, no, ahora sacan la piedra de la tumba. Y Marta, pues fíjense qué cambio. Marta que da pues respuesta al frente de todos que Cristo es el Señor de la vida, que Él vino mandado de Dios, que tiene poder sobre todo. Ahora dice, ¿y para qué vamos a quitar esta piedra? Ya está 4 días adentro, ya huele. Y el Señor dijo, pues me dijiste que tú crees, no quieres ver el poder de Dios. Y al instante Jesús dijo, Lázaro, sal de la tumba. Y Lázaro salió. Y esto es, hermanos, que la palabra da la vida. Puede ser que hoy estás en la tumba. Puede ser que hoy estás dudando. Puede ser que hoy estás cuestionando. Puede ser que estás sufrido, que no quieres vivir, o ya estás muerto aunque vivo. Y piensas que ya perdiste, que ya no se puede hacer nada, ya el demonio te está tan catequizando que te paralizó. Y lo único que piensas es, pues que se abre la tierra y que me acoja. Ya no quiero vivir. Entonces, hermano, con la autoridad de la Santa Iglesia, en la persona de Cristo, como sacerdote de Cristo, te digo con la misma palabra del Señor Jesús, levantando mis ojos al cielo y diciendo, Señor, Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Y ahora te digo, hermano y hermana, en crisis, en la muerte, sal de tu tumba, sal de tu tumba, sal de tu activismo, sal de tus pensamientos, sal de todos estos proyectos que tienes, sal de todo esto que te dice que tú tienes que hacer algo. Deja todo, porque ya estás paralizada, ya no puedes hacer nada. Deja que la palabra del Señor te resucitará. En el nombre del Señor, levántate y camina. Esto es el poder de vivir por el Espíritu, vivir una vida espiritual. No contempla la situación, no contempla tu pecado, no contempla tu desgracia, no contempla tu falta de fe, no contempla los problemas de la vida. Hay que mirar a todo de distancia, distanciarse de tus pecados, de tus problemas. Venga con el Señor en la cruz, y de la cruz puedes mirar todo el horizonte, puedes mirar todo, y deja
que el Señor hace su trabajo, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Deja que el Señor te salve, que el Señor te libera y que el Señor te da fuerza a seguir adelante. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Y este mensaje sí es para el que tenga oído. Porque, Padre, ha sido un mensaje, diría yo, un programa querigmático, con un tema querigmático, en donde hemos escuchado la esencia y lo más importante de nuestra fe, que es ese mensaje de un Cristo que se entrega y nos da fuerza a través de su palabra para no tener miedo a proclamar la fe, aun cuando hay tanta persecución. Y qué bueno que nos crea conciencia, y precisamente estaba leyendo recientemente sobre la masacre, creo que en Nigeria recientemente, de un grupo de cristianos, que usted también ha estado mencionando. Sí. Y también lo que está pasando ahora en Nicaragua, en Perú, en Rusia, pues tantos lugares. Y esto precisamente, no sé, que el demonio utiliza todos estos mensajes para debilizar nuestra fe, porque Jesucristo dijo claramente, hermanos, van a escuchar mucho de esto. Él dice, antes de salir del mundo, cuando los discípulos le preguntaron cuándo va a ser el fin del mundo, él dice, van a escuchar de las guerras, la nación contra la nación, de terremotos y de todo, pero no se preocupen porque esto no es el fin todavía. Entonces él estaba diciendo, todas estas cosas tienen que pasar, y pues nuestra naturaleza, la gente me pide, ¿y por qué tanta violencia, no? ¿Por qué tanta violencia en la calle? ¿Por qué esto y esto? Digo, pues que la gente no escucha la palabra de Dios. Y no es solamente que es culpa de la gente que no escucha, es culpa de nosotros que no anunciamos, ¿no? Y por eso, ¿no? Como decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, la buena noticia. Como usted lo hace, Padre, con esa fuerza espiritual y ese convencimiento, bueno, que me ha convertido a mí en su primer seguidor aquí en este programa, porque me encanta, me estimula en la fe y en mi entrega, porque realmente cuando la palabra de Dios se comunica así, con ese convencimiento con que usted lo hace, pues nos motiva a todos. Y bueno, quiero motivar a todos, si tienen preguntas, si tienen comentarios para el Padre, pues enviarlo al 646-535-2118 en estos minutos que nos quedan antes de terminar. Yo, por mi parte, Padre, tengo la preocupación de por qué hoy en día vemos tanta flexibilización. Si el Evangelio es tan exigente, por un lado, que lo encontramos en expresiones de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, y es tan exigente, ¿por qué hay tanta flexibilidad muchas veces, hasta en la misma Iglesia Católica, para la vivencia de ese evangelio, como para acomodarlo a lo que la gente desea y quiere hoy en día? Y bueno, podríamos poner por un ejemplo el del sábado. El del sábado. Como ya usted ha dicho y ha hecho referencia al pueblo judío. Es decir, ¿quién le cambia el sábado al pueblo judío? ¿Quién le dice a un judío, decir, no, pero espérate, para que pueda ganar más dinero el sábado, ¿por qué no comienza a celebrar el viernes en la noche, y entonces así abre un poco durante el día en el sábado, y así gana en tu negocio un poco de dinero? ¿Quién le diría eso a un judío? Sin embargo, para nosotros, pero espérate, si tú no puedes ir al domingo porque trabajas o porque va a ganar más dinero en el domingo si trabajas, porque te van a pagar doble por el trabajo por ser domingo, porque está bien, sí, ve el domingo a misa, no te preocupes, y comenzamos el domingo, en vez de a las 12 de la noche, lo comenzamos el sábado a las 5 o a las 2 de la tarde. Es decir, esta flexibilidad con la que vamos acomodando la fe del católico, ¿no crees que le ha hecho más daño que el bien que haya podido hacer? Sí, yo pienso que también tenemos que darnos cuenta
que nosotros, como siempre estoy diciendo, nosotros venimos de un ambiente de Occidente, no de Oriente. La gente oriental es la gente de la palabra. La gente de Occidente es la gente de ideología, ¿no? Nosotros, por razonamiento, si podemos hacer ni siquiera del cristianismo una ideología. Y para los judíos, pues la palabra del Señor es la palabra del Señor. Como ayer estaba predicando, ¿qué tipo de interpretación puede dar yo a la gente cuando dice la palabra del Señor, no matarás? Es claro. Tú sabes qué tienes que hacer. No matarás, no robarás, no mientas y todas estas cosas. Pero nosotros podemos añadir a la ideología, pero tú sabes, pero un momento, cuando puedes salvar la vida, puedes matar o puedes... ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, entonces, por la ideología se puede cambiar la esencia de la palabra de Dios. Y pues fíjese que cuando los judíos solamente esto que me rompe la cabeza, que cuando Dios dijo no van a comer la carne del cerdo y 7 hermanos mueren por no comer la carne. Y nosotros pues defendemos la vida, por ejemplo, en esta marcha por la vida, ¿no? Que también que no me da tanto alegría escuchando que Padre Pavone ya no es sacerdote, pero es fiel trabajando en marchas pro vida. No que él tenía un show con un judío, se llama Ben Shapiro, y él está preguntando por qué los sacerdotes no hablan, por ejemplo, mucho de aborto, ¿no? Y para que es interesante, porque para sanar uno tiene que exponer la herida, ¿no? Que cuando yo voy al médico tengo que dejarme que me chequean, ¿no? Que tengo que abrir mi boca y digo, abre tu boca, no. No puedo, entonces yo no puedo darte yo no te puedo darte mi consejo porque no quieres demostrarte tu herida, ¿no? Muéstrame, yo te doy, ¿no? Entonces esto es que el Señor hace. El Señor pues él quiere curarnos, Él no quiere darnos palo, ¿no? Entonces cuando yo voy con mi pecado, lo más importante es decir la verdad. Y el Señor va a comenzar un proceso de sanar. Y no solamente pues, porque era joven, o porque alguien me dijo, y porque... No, hiciste. Y el Señor te ama. Déjate amar por Dios. Diga la verdad, ¿no? Y así uno sana, ¿no? Y no que tenemos que tapar por necesidad, o porque esto fue por la violación, ¿no? No, el Señor realmente tiene una respuesta a tu sufrimiento, pero Él quiere la verdad. Wow, poderoso, interesante respuesta, Padre. Y yo creo que tenemos que inclinarnos más por la palabra que por las ideologías, porque las ideologías nos tienen muy confundidos en este tiempo. Y bueno, Padre, porque el tiempo se nos va y tenemos intervenciones de nuestros hermanos Radio Creyentes, quiero pasar a las palabras de Araceli Mondragón, que nos dice... un mensaje que nos llama a abrir nuestros sentidos espirituales y dejar nuestra sordera. Hoy el Señor nos invita a salir de la tumba. Un mensaje y comentario de nuestra hermana Araceli Mondragón, Padre Sass. También tenemos la intervención, Padre, de Gliselda Álvarez. Dice, buenas tardes, queridos hermanos. Saludos, hermano José y Padre Sass. Una pregunta para el Padre. ¿Cómo aconsejar a un hermano que es alcohólico y tiene diabetes tipo 2, donde hay una esposa y 3 hijos que sufren por la situación de la familia? Pues otra vez que no se puede en verdad dar consejo a la persona que está sufrida por una adicción. Uno tiene que llegar a la verdad, ¿no? Que significa que alguien tiene que decir, ¿no? Que pues tengo problema con alcohol, ¿no? Algunos dicen, pues yo no soy alcohólico, tomo solamente 2-3 cervezas al día, está bien, ¿no? Estoy borracho, pero no estoy alcohólico. Entonces,
cada conversión se comienza cuando uno dice que es mi problema, ¿no? Entonces, a rezar por la iluminación de la conciencia y amar a esta persona, porque muchas veces los que están bajo de todo tipo de adicción es por la falta del amor, ¿no? Porque uno se siente solo. A invitar a los hermanos sin juzgar a la iglesia, a una asamblea, a unas catequesis donde se ofrece el anuncio de la buena noticia para que esta persona se siente más amada y está limpiada por la palabra del Señor. Y así se puede curar uno, ¿no? Mi papá es alcohólico y hasta que no experimentó en su vida que el Señor le puso más abajo en el piso, pues él solamente, como decía, él dijo, oh, yo tengo problema con alcohol, pero no estoy alcohólico. Pero cuando realmente experimentó casi la muerte, se ve el cambio, ¿no? Que está rezando más a la iglesia, que el Señor utiliza también estas cosas para que uno se acerque y crea más en el poder de Dios. Amén, así es, bendito sea el Señor. Apertura total. Tenemos también el saludo, Padre, de parte de Maura Gavidia. Dice, buenas tardes, un saludo muy caluroso, hermano José y Padre Saz. Bendiciones, muy poderoso su mensaje. Gracias, saludos también. Y también tenemos por aquí una pregunta que hoy ha surgido, Padre, aquí en María Evangelizadora Radio, y es de una hermana que en anónimo nos ha pedido un consejo, porque un hermano pues perdonó la infidelidad de su esposa, pero ahora ha vuelto a dudar e incluso a lamentarse de haberla perdonado, y está muy bajo y muy desanimado en la relación. ¿Qué puede aconsejarle? Pues lo más importante que siempre cuando uno no tiene, por ejemplo, si yo estoy sacerdote y tengo crisis en mi sacerdocio, ¿qué me puede aconsejar el obispo? El obispo me puede aconsejar, hijo, vete a un monasterio, haga un retiro de silencio por una semana, confiesa tu pecado, habla con un director espiritual y ya. Entonces es para mí. Para una pareja que tiene problemas de este tipo, yo le decía, ¿y por qué no van a una luna de miel? No buscan un hotel que pueden ir por un fin de semana y que vivan como novios, ¿no? Que se vayan a una cena romántica con las velas, con mariachi, algo de ambiente, que se enamoran otra vez, porque si ya infidelidad, porque puede ser infidelidad emocional, puede ser infidelidad física, pues ya diferentes tipos de infidelidad. Pero la única cura es regresar al momento de su enamoramiento, ¿no? Que uno regresa en el grano de su matrimonio. Y por eso yo siempre digo a los novios que cuando tienen una boda, que hagan muchísimas fotos bien bonitas, con también grabación de la boda, y cuando ya tienen unos problemitas, dudas y así, que se sienten y que se miran cómo se amaban en este día, cómo fue todo maravilloso. Y esto también ayuda a regresar al fuente, al origen, ¿no? Y pues, no, que nada es imposible para Dios. La única respuesta es siempre por la fe. Excelente, bendito sea el Señor. Y tenemos otra intervención de una hermana que en anónimo le pregunta, Padre, dice, ¿cómo aconsejar a alguien que se ha acostumbrado o acomodado a la fe light de hoy? Dice, especialmente la que se promueve hoy, donde no hay disposición de vivir los consejos evangélicos ni compromisos serios con la iglesia. Pues entonces, Papa Benedicto XVI, no sé si yo mencioné esto, pero Papa Benedicto XVI en 1968
dio unas clases en universidad en Alemania, diciendo en el futuro de la iglesia, que dijo que en el futuro la iglesia va a perder todos los edificios grandes, sus hospitales, universidades que estaban haciendo, y al final la iglesia no va a tener ningún voz ni siquiera en política, no van a jugar ni con la izquierda ni derecha, sino van a entrar otra vez en las catacumbas, ¿no? de la sociedad, y van a vivir en unas comunidades cristianas chiquitas. Puede ser que los sacerdotes en el futuro van a buscar el trabajo como todos los demás y van a trabajar en las factorías, y después por la tarde van a hacer los sacramentos de la iglesia. Yo pienso que no hay que buscar los movimientos que están realmente aumentando la fe, ¿no? Como Opus Dei, Focolari, el Camino, el movimiento carismático, a donde se habla la verdad, ¿no? A donde todavía se vive por la palabra de Dios, y así, porque puede ser que una misa cotidiana corriente puede ser también como yo, como sacerdote. No puedo explicar todo en una misa, ¿no? Y si no hay seguimiento de una misa, no se va a cambiar el mundo, ¿no? De predicación. Entonces hay que buscar más para crecer en la fe, porque la fe uno tiene que crecer. Crecimiento, seguimiento, acompañamiento, todas estas cosas son bien importantes en la vida cristiana. Excelente, bendito sea el Señor. Y bueno, una última intervención porque el tiempo se nos termina. Bueno, dos, porque quiero darle también, Padre, el saludo de Isabel Álvarez, que dice: gracias, Padre Saz, bendiciones. Gracias, Isabel. Y la otra intervención también en anónimo nos dice una hermana: Padre, ¿cómo usted ve? Estoy pensando cambiar de parroquia porque en mi parroquia hay una tendencia muy rara para todo lo progresista y me siento muy incómodo en esta parroquia. ¿Me recomienda lo que estoy pensando o debo quedarme en mi parroquia? Pues ahora no tenemos las parroquias como antes, ¿no? La parroquia en este mundo ya no existe en las fronteras. Uno va donde recibe la comida. Uno va donde se siente social, ¿no? Entonces tú vas a la iglesia para tener encuentro con el Señor, y si tú te sientes deprivado de una relación seria con el Señor, que no creces en la fe, hay que buscar la parroquia o buscar un lugar a donde puedes crecer en la fe para defender tu fe. Excelente, así mismo. Estamos en la misma sintonía de las orientaciones que en otras ocasiones me ha tocado también dar en ese sentido, y estamos muy de acuerdo. Bueno, Padre, gracias por este hermoso tema de hoy tan profundo, que estimula y anima nuestra fe y la alimenta, porque esto es lo que alimenta la fe, el escuchar palabra de Dios con la verdad, como usted lo hace. Gracias, y le invito a que nos haga una última oración por todos los radiocreyentes. Especialmente quiero que pidamos por nuestra pequeña radiocreyente Elvia. Su madre pide oración por ella, su madre Ana Francisca pide oración por ella, y también esta oración y breve y bendición pues por todas las demás intenciones que hoy han sido enviadas aquí a los chats de María Evangelizadora Radio. Te pedimos, Padre Santo, por Ana Francisca. Te pedimos por todos radio escuchantes, oyentes, todos que están participando en la vida de María Evangelizadora Radio, por todos los batallones, por todos los movimientos marianos en este mundo y en Estados Unidos. Te pedimos por la paz en Nigeria, Ucrania, Perú y Nicaragua, en todos los países en el conflicto, y para que nos abres siempre los oídos, que te podemos escuchar con la paz. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.